las técnicas radiográficas. Siguiente diapositiva. Técnicas radiográficas intraorales. Se pueden definir como un procedimiento radiográfico en los cuales la película se coloca dentro de la boca del paciente, lo que nos proporciona una imagen con alto detalle. Se pueden clasificar en técnicas paralelas, técnica infantil, técnica de desplazamiento, técnica bisectriz, técnica interproximal, técnica oclusal. Siguiente diapositiva. Técnica periapical. Una radiografía periapical es un tipo específico de intraoral de rayos X que se utiliza para investigar la integridad estructural de un diente individual. Proporciona una imagen de un diente desde la corona del diente hasta la punta de la raíz, permitiendo observar a su vez los tejidos de soporte. Las radiografías periapicales presentan una imagen muy detallada de los espacios a evaluar. Estas radiografías se pueden realizar por medio de dos técnicas, técnica paralela y técnica bisectriz. Siguiente diapositiva. Técnica de la bisectriz. Esta técnica requiere al operador que hace una imagen, imaginariamente una bisectriz, del ángulo formado por el eje largo del diente. La película radiográfica, el ángulo forma donde la película contacta con la corona del diente. Siguiente diapositiva. Angulación vertical. A través del gonómetro, el cual está en la cabeza del rayo X, podemos lograr ubicar las diferentes angulaciones verticales que se utilizan en las técnicas periapical de la bisectriz del ángulo. Plano cruzado, angulación vertical positiva, angulación vertical negativa. Siguiente diapositiva. Angulación horizontal. Esta angulación de rayos X se dirige paralelamente a través de las caras proximales de las estructuras dentarias, con la finalidad de evitar la superposición del diente. Por dicha razón, la angulación horizontal se debe hacer siempre de 0 grados. Plano cruzado, angulación derecha, angulación vertical negativa. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver algunos errores comunes. Angulación vertical disminuida, angulación vertical aumentada, angulación horizontal incorrecta. Siguiente diapositiva. Patólogo. Protocolo. El paciente debe estar cómodamente sentado, con la cabeza apoyada en el sillón de manera estable e inmóvil. El paciente debe sostener la película. Siguiente diapositiva. Ventaja. La colocación del receptor de imagen es razonablemente cómoda para el paciente en todas las áreas de la boca. La técnica es relativamente sencilla y rápida. Desventaja. El dedo del paciente es irradiado innecesariamente. El paciente puede ejercer demasiada presión, haciendo que la película se doble. Técnica paralela, también llamada técnica de ángulo recto, técnica del cono largo y técnica de Fitzgerald. Requiere que la distancia foco-objeto sea la más larga posible para que los radios incidan sobre el objeto en la película en forma perpendicular, formando un ángulo recto, y la película debe estar colocada paralelamente con el eje largo del diente. Siguiente diapositiva. Protocolo. Primero se coloca la película en posición paralela con el eje longitudinal del diente. Luego se debe dirigir el haz de rayo central de sentido perpendicular, es decir, el ángulo recto de la película y el eje longitudinal del diente. Por último, se debe utilizar portapelícula que facilite colocar exactamente el eje longitudinal del diente. Siguiente diapositiva. Ventaja. Existe menos distorsión vertical y horizontal. Los bordes óseos están bien representados. Desventaja. La posición del receptor de la imagen puede resultar muy incómoda para el paciente, particularmente con los dientes posteriores, lo que produce con frecuencia náuseas. Siguiente diapositiva. Técnica interproximal. Tiene como objetivo detectar lesiones cariosas interproximales entre molares y molares. Reproduce a la vez los dientes de la carga superior y los de la inferior. Puede realizarse horizontal o vertical. Siguiente diapositiva. Protocolo. La película se coloca en la boca paralela a la corona del diente superior e inferior. Se estabiliza cuando el paciente muerde la aleta de la película.
El radio central se dirige hacia el área de contacto de los dientes con una angulación vertical de más de 10 grados. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver algunos errores. Siguiente diapositiva. Ventaja. Detección de caries interproximales permite estimar la profundidad de elección. Desventaja. La posición de soporte en la boca depende del operador. La colocación de soporte de la placa y el receptor de imagen puede resultar muy incómoda para el paciente. Siguiente diapositiva. Técnica de deslizamiento. Consiste en la toma de dos radiografías periapicales, una ortorradial y una excéntrica. De igual manera, contener la primera radiografía con una angulación horizontal aceptable y una segunda radiografía excéntrica de la misma zona con unos 20 grados hacia el mesial o distal. Mediante esta técnica podemos observar cuerpos extraños, dientes impactados, fracturas maxilares, etc. Siguiente diapositiva. Se clasifican en dos tipos. Regla de objeto vestibular. Regla que gobierna la orientación de las estructuras expuestas en ángulos diferentes. Técnica de ángulo recto. Determina la orientación de las estructuras observadas en dos radiografías. Técnica oclusal. Las técnicas oclusales reciben tal denominación debido a que la película se coloca entre las caras oclusales superiores e inferiores, siendo sujetada suavemente por el diente del paciente. Se indica determinar extensión bucolingual de cuadro patológico, observar extensión y desplazamiento de fracturas maxilares, localizar el diente de estructuras patológicas y cuerpos extraños incluidos. Siguiente diapositiva. Protocolo. La posición de la cabeza debe ser paralela al suelo. El ángulo vertical y de exposición será de menos 90 grados respecto al plano oclusal. Para el maxilar inferior la cabeza estará hiperextendida. Para tener mejor acceso, el plano oclusal quedará vertical respecto al plano del piso. Sí, pasa. Ventaja. Útil para estudiar lesiones de tamaño mediano. Estudiar la relación entre las lesiones con los tejidos vecinos. Desventaja. La radiografía abarca un espacio mayor a las anteriores. Siguiente diapositiva. Técnica infantil. Describe un conjunto de procesos en los cuales se deben realizar a los niños. Se deben radiografiar primero las zonas más fáciles. Esto es importante en los niños que tienen reflejos nauseosos, exagerados o que objetan la aplicación de la película sensible.